En este video tutorial veremos todo el dominio acústico, eléctrico y eléctrico-acústico de una señal de audio. Comencemos por la transmisión de audio analógica. Las señales de audio eléctricas son variaciones de voltaje, corriente o energía electromagnética. Las variaciones son transformadas en energía mecánica en el altavoz. La principal tarea de la transmisión eléctrica analógica es entregar la señal de la consola al dominio acústico lo más fielmente posible. En la cadena de audio comienza por un transductor acústico eléctrico que puede llegar al nivel de micro. Se procesa y termina en un traductor electroacústico. Para comenzar la señal de audio, comencemos explicando los tres tipos de transductores o llamados micrófonos, que son los dinámicos, de condensador y de cinta. Micrófonos dinámicos. Tienen un diafragma rígido, suspendido frente a un potente imán con una hendidura acoplada a una bobina móvil. Por ello, estos micrófonos también se llaman de bobina móvil. Cuando las ondas sonoras excitan el diafragma, se mueve la bobina generando una señal eléctrica. El micrófono dinámico es poco sensible, apto para captar frecuencias medias y bajas, sobre todo muy útil para microfonar una batería, un amplificador de guitarra e incluso voces. El micrófono de condensador recoge el sonido gracias a dos placas, una fija y otra móvil. Cuando la placa móvil se mueve, varía la capacidad de carga entre esta y la placa fija, lo que hace que varíe la tensión eléctrica que da lugar a la señal del micrófono. Estas placas necesitan una energía externa para poder funcionar, energía que proviene de una pila o de alimentación Phantom. Los micrófonos de cinta, cuya membrana consiste en una larga cinta de metal plegado en zigzag y tensada por dos abrazaderas. Los polos, con un potente imán permanente, inducen magnetismo en la cinta. Cuando la presión sonora incide en la membrana, la fluctuancia del campo magnético generado por el movimiento de la membrana produce una tensión de salida idéntico a la onda sonora incidente. Cada micrófono tiene su patrón polar. Una de las características más importantes de los micrófonos se representa en una gráfica que describe las angulaciones con respecto a la membrana, a las cuales recogen mejor o peor un sonido determinado. A 0 grados se refiere a la perpendicular de la membrana del micrófono y a 180 se refiere a la direccionalidad que coincide con la perpendicular trasera de la membrana. Por otro lado, el centro del círculo significa máxima atenuación y el exterior de la mejor captación sonora posible. Según la dirección donde se recoge el sonido nos encontramos micrófono cardioide, micrófonos bidireccionales, micrófonos supercardioides y unidireccionales. Los micrófonos cardioides, el cual recibe la mejor captación de frente a la membrana, a 0 grados. A esta se va atenuando conforme nos alejamos de esa normal. Micrófono bidireccional, en cambio, capta el sonido con mayor intensidad, tanto a 0 como a 180, de ahí su nombre. El micrófono supercardioide es más direccional que el cardioide, puesto que la atenuación al alejarse de lo normal es mayor que los micrófonos cardioides, aunque los supercardioides también reciben algo de señal proveniente de los 180. Los unidireccionales, que perciben señales con la misma intensidad independientemente de la angulación desde que capture el sonido. Las características más importantes de los micrófonos son la sensibilidad, que es la que expresa la habilidad del micrófono para convertir presión acústica en voltaje. Luego también la respuesta en frecuencia, muestra la habilidad del micrófono a la hora de transformar la energía acústica en señal eléctrica. Después de ver estos micrófonos tenemos que saber el nivel de cada señal que llevamos a nuestra mesa de mezcla. Tenemos dos, las señales de micro y las señales de línea. En cuanto a las señales de micro, a su nivel es la señal más débil. Por eso se necesita un preamplificador para que suba a nivel manejable, que se conoce como un nivel de línea. La señal de micro está en torno a 2 mV y la de línea a 1,3 voltios. La señal de línea es de mayor nivel que la señal de micro, tiene una impedancia más alta. El nivel profesional trabaja a más 4 dBu. Este tipo de señal es generalmente balanceada y equivale a 1,23 voltios. Después de esto debemos saber muy bien el voltage gain de la impedancia de salida, que es más pequeña que la impedancia de entrada. Luego nos vamos a la mesa de sonido. La mesa de sonido es un dispositivo eléctrico al cual se conectan diversos elementos emisores de audio, tales como micrófonos, entradas de línea, etc.
Una vez que las señales sonoras entran en la mesa, estas pueden ser procesadas o tratadas de diversos modos para dar como resultado una salida a una mezcla de audio. Las salidas de todos los canales de entrada van a diferentes buses. Estos buses pueden ser buses de máster, salidas auxiliares en mono, multicanal o estéreo. La mesa de mezcla puede trabajar con dos tipos de cableado. Cable balanceado, que se compone de una malla y dos vivos. Uno será negativo y otro positivo. Cable desbalanceado. Crossover. Es una serie de filtros electrónicos que sirven para separar las señales en sus componentes, de bajo, medio o agudo. Es decir, a su entrada le da una señal de audio completa y a la salida te entrega tres señales, uno de bajo, otro de medio y otro de agudo. Tenemos dos tipos, activo y pasivo. Los pasivos son los que se ponen generalmente internamente en los baffles, que tienen una serie de componentes electrónicos, principalmente capacitadores, bobinas y resistencia. Los activos son los cuales que requieren una alimentación eléctrica y generalmente se utilizan entre el reproductor de audio y los amplificadores. Estos crossovers tienen unos filtros que son frecuencia de corte, pendiente o tipología de filtro, y también tenemos que tener en cuenta el parámetro de pendiente y la posibilidad de cambiar los filtros de paso bajo y paso alto. Hay que destacar el parámetro slope y la posibilidad de cambiar el orden de filtro, tanto para paso alto, high pass filter, como para paso bajo, low pass filter, utilizando diferentes órdenes que nos permitan crear un divisor de frecuencia asimétrico, una opción adecuada para los transductores asimétricos que combinamos. Cualquier divisor de frecuencia que pueda generar hasta 4 órdenes debe de ser suficiente para nuestro equipo. En determinados divisores de frecuencia podemos encontrar un cuarto parámetro, un retardo de señal, utilizado para compensar la diferencia mecánica entre altavoces agudos y graves. Y nos vamos para las etapas de potencia. La función de la etapa de potencia es aumentar el nivel de la señal, incrementando para ello la amplitud de la señal de esta, mediante corrientes de polarización. Los amplificadores reciben señal de nivel de línea, balanceada, y entrega un nivel de carga, por eso provoca un movimiento del altavoz en una dirección mientras la señal negativa revierte el movimiento. La excursión del altavoz es proporcional al componente de voltaje, de la forma de que la estructura magnética proporcionada por la fuerza mecánica requiere para mantener parejo el altavoz y la señal que recibe. Dentro de la etapa de potencia tenemos que tener en cuenta el damping factor. Hace referencia a las bajas frecuencias para controlar el movimiento del cono. Cuanto menor sea la resistencia interna del amplificador respecto al altavoz, mejor controlará el amplificador este altavoz. Ganancia de voltaje es una medida de voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. El slew rate es un efecto no lineal en los amplificadores. Representa la incapacidad de un amplificador para seguir las variaciones rápidas de la señal de entrada. Se le define como la máxima tasa de cambio en el voltaje de salida cuando el voltaje de entrada cambia. Relación señal-ruido. Se define como la proporción que existe entre la potencia de la señal que transmite y la potencia de ruido que la corrompe. Este margen es medido en decibelios, rango dinámico y relación señal-ruido. Para referirse a este margen hay que entre el ruido de fondo y nivel de referencia. Y nos vamos a los altavoces. Altavoces. Un altavoz es un dispositivo de transductor capaz de convertir energía eléctrica en energía acústica. A este dispositivo se le llama transductor electroacústico. Los altavoces pueden tener la capacidad de reproducir suficiente nivel de presión acústica y demás. Han de ser fieles a la señal de reproducir. El rendimiento energético de estos dispositivos sigue siendo pobre. Tipo de altavoces. Electrodinámicos. Se componen de dos partes. La parte electromecánica, que tiene un imán y una bobina móvil. La energía eléctrica llega a la bobina y se produce un paso de corriente variable a través de ella. Parte mecánico-acústica, constituida por un cono o diafragma unido a la bobina y a su suspensión. Un movimiento genera variaciones de presión en el aire. Electrostático. Tiene un diafragma muy ligero. La cara móvil de un condensador generalmente plano, grande y fabricado de poliéster. Piezoeléctrico.
Al recibir la señal eléctrica aparece una variación mecánica en el material piezoeléctrico. Acopla un cono en la cara que sufre la deformación. Obtendremos un conjunto que actuará como motor, lo que generará vibraciones de presión y dará lugar a la señal sonora. Características de los altavoces. Potencia eléctrica es la cantidad de energía que se puede introducir en el altavoz antes de que éste distorsione en exceso y pueda sufrir daño. Carácter instantáneo. Estima la potencia máxima que el transductor es capaz de soportar para intervalos de tiempo muy pequeños. Sensibilidad. Es el grado de eficacia en la transducción electroacústica. Es decir, mide la relación entre el nivel eléctrico de entrada al altavoz y la presión sonora obtenida. Impedancia eléctrica. En los altavoces la impedancia varía en la fusión de la frecuencia y depende de los factores relacionados con la construcción. Impedancia nominal. Valor más bajo de impedancia que obtiene por encima de la frecuencia de resonancia. Este valor nos informa de la carga mínima que ofrece el altavoz cuando se conecte a un amplificador. Distorsión. El altavoz es uno de los dispositivos dentro de la cadena de audio que presenta mayor distorsión. Tiene casos muy variables: flujo entre el hierro, vibraciones parciales, la modulación entre frecuencias sobre el diafragma, alimentación de las suspensiones, etc. Otro dato importante es la respuesta en frecuencia. Un altavoz, por consideraciones físicas, no es capaz de reproducir toda la gama de frecuencias audibles. La respuesta en frecuencia nos dice el intervalo de frecuencias en los que el altavoz trabaja de forma óptima, por lo que si comparamos la respuesta en frecuencia de un tweeter, un woofer o un subwoofer, comprobaremos cómo cada altavoz está diseñado para reproducir una cantidad de frecuencia. Y para acabar, un altavoz está compuesto por un imán, bobina móvil, un cono, una campana, un yugo, un entrehierro, una araña, una tapa, una suspensión periférica y conexionada de bobina móvil. Con todo esto terminamos la cadena electroacústica, de principio a fin. Un saludo y espero que os haya gustado.